La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Bueno, este es el espacio que desde hace más de 12 años está tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina, de cómo hacen, cómo trabajan lo que nosotros llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que encuestadores, consultores, asesores de políticos, de empresarios, y un repaso de un par de temas claves en materia de comunicación de esta semana. La tuvimos a Cristina en Nueva York. Bueno, antes de que viajara primero a Roma a ver al Papa y luego a Nueva York, nos enteramos de que, bueno, Cristina, el gobierno, denunció una amenaza de ISIS, el grupo islámico que está en Siria y en Irak, decapitando gente. Acá sé que es de mal gusto esta foto espantosa de un padre con su hija decapitada, su hijita, no tendría más de 5 años, decapitada. Acá Cristina en Naciones Unidas. Bueno, con esta amenaza, a ver, creer o reventar, supuestamente un comisario de la bonaerense, ¿no? La del caso Pomar, algunos confunden a la bonaerense con el sargento García, pero supuestamente alguien de inteligencia de la bonaerense, un comisario, escuchó en el Medio Oriente una amenaza de ISIS contra Cristina. Bueno, quizá la gente de ISIS sepa dónde queda la Argentina, pero supuestamente hay una amenaza. Pocos días después, Cristina, volvemos a la foto, ahí en Naciones Unidas, sorprendió al planeta Tierra, que está sin ninguna excepción preocupado por esta masacre y esta violencia inusitada de este grupo de extremistas islámicos, bueno, sosteniendo que a ella le parecía demasiado cinematográfico, demasiado hollywoodense como para ser creíble. Una cosa poco contradictoria, por un lado la amenaza de muerte por ser amiga del Papa Francisco y por otra parte Cristina sorprendiendo al mundo, poniendo en duda que porque según decía ella, era tan cinematográfico, tan hollywoodense, estas puestas en escena de estas decapitaciones, que a ella le sonaban dudosas. Quiere que le diga por qué puede ser en la visión del gobierno que algo tan terrible como estos asesinatos, este genocidio que está cometiendo ISIS, no solamente de occidentales, sino por supuesto en mucho mayor cantidad de cristianos, de musulmanes chiitas que no comulgan con la versión del islamismo del ISIS, y es porque el gobierno ve a los medios, mira, el gobierno ve a los medios como un terreno donde hay que construir un relato. O sea, los medios, en la visión del gobierno, nunca pueden tratar de mostrar la realidad con un enfoque, por supuesto, propio, sino que tienen que servirle a un gobierno o a alguien para construir un relato. Si no, no existen. Por eso es que quizá crea la presidenta Cristina que estas puestas en escenas, como la llama ella, son hollywoodenses. Una cosa extraña. El otro tema de la semana para mí fue, bueno, la recepción que le hizo el Papa Francisco a Cristina y a la Cámpora. Acá lo tenemos, el Papa saludando al Cuervo Larroque, polémico el Cuervo Larroque, entregándole ahí la camiseta de la Cámpora, esta organización bueno, nacida a la sombra o al calor del Estado y de mucho dinero para tratar de cooptar todo el Estado argentino. Bueno, para muchos fue una gran sorpresa, ¿no? Convengamos que el Papa Francisco se suponía, bueno, que apoyaba a Cristina con la idea de ayudarla a terminar ordenadamente su mandato, porque, convengamos, el Papa Francisco es peronista y entiende que necesita cuidar su territorio y necesita que en lo posible no haya un cambio violento, desordenado de poder en Argentina. Pero
esta imagen, ahí la tenemos, ¿no? A Larroque con la camiseta de la Cámpora, sorprendió en Argentina muchísimo. Para muchos es una expresión prácticamente de una opción del Papa por el kirchnerismo. Ahora, la pregunta que se hacen muchos expertos en marketing político es, bueno, pero el Papa, que no recibe y que probablemente no va a recibir a Sergio Massa, ¿será determinante en la campaña electoral en 2015? ¿Será determinante? Con Sergio Massa está enojado el Papa, está enojado porque Sergio Massa, ojo, Sergio Massa, por cuenta y orden de Néstor Kirchner y Cristina, cuando fue jefe de gabinete, bueno, le hizo la misma operación al Papa, al cardenal Bergoglio en su momento, que le hizo después el gobierno al cardenal Bergoglio, ahora en el último cónclave, para que no fuera electo. Entonces el Papa está muy enojado con el ejecutor, no con la autora, que es Cristina. Entonces por eso se supone que el Papa jamás va a recibir a Sergio Massa. Ahora, ¿será determinante? ¿No será determinante? Recordemos que el Papa Francisco de alguna manera indirectamente ya jugó en la campaña en el 2013, el año pasado, ahí cuando el kirchnerismo metió ahí medio así de sopetón al entonces candidato a diputado Martín Insaurralde en una ficha. Incluso habían hecho un PAP móvil, etc. ¿Y qué querés que te diga? La verdad que no funcionó, porque Insaurralde perdió, y perdió con 26%, sacó un resultado ahí en la provincia de Buenos Aires muy bajo. Cuando después Insaurralde cambió la idea y decidió hacer la campaña con Jessica Sirio, parafraseando una especie de cambio de Sirio, tuvo más éxito, porque dentro de todo, del 26 pasó al 30. Quiere decir que la pregunta que se están haciendo en estos momentos muchos analistas de marketing político es si el Papa va a ser determinante. No lo sabremos, habrá que esperar hasta 2015. Pero el antecedente es que en el 2013 el Papa jugó y no tuvo una gran influencia. De todos modos, le digo que se quede a esta hora de Maquiavelo, porque vamos a mostrarle una encuesta que lo va a sorprender y vamos a analizar esto de que si el Papa Francisco va a ser realmente tan determinante en la campaña 2015. Quédate. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía entonces, por un lado teníamos la gran pregunta, ¿no? El Papa Francisco hizo una opción clara por el kirchnerismo. ¿Será tan determinante como lo vemos en la campaña electoral de 2015? Y por otro lado, una encuesta que tenemos acá de Giacobbe, que la verdad que va a sorprender. Quiero, primero, antes de presentarle al autor, vamos a la primera pregunta. ¿Cree que Axel Kicillof reúne las condiciones necesarias para ser el ministro de Economía de la Argentina? Ya lo tocamos el tema aquí en la hora de Maquiavelo y ya le habíamos dicho que a mi juicio no. Y parece que yo coincido. Jorge Giacobbe lo tenemos acá, también lo tenemos a Humberto Toledo. Humberto Toledo, además de amigo, ex vocero de Carlos Menem, es autor de un libro sumamente interesante, pero Jorge Giacobbe, el 50,8% dice que no y solamente un 21% dice que sí. ¿Querés que te diga una cosa? Lo que más me sorprende, A ver. el 21,7% que dice que sí. Bueno, pero es muy congruente con el 22% de gente que apoya el kirchnerismo, ¿no? Es muy congruente con eso. Ahí hay un grupo político que va a tratar de sostener a sus figuras, a sus banderas, a sus símbolos, en tanto y en cuanto no sean tan severamente vapuleadas o oscuras como es el caso de Vudú, ¿no? Hay otra pregunta en función de esto, seguramente ahora la veremos. La verdad, me sorprende mucho, ¿no? Que con 40% de inflación, con una economía que está en picada, prácticamente se está hablando de menos 2% del PBI, despidos, etcétera, etcétera, la inflación galopante,
que solamente un 51% diga que le parece que está mal, porque también hay un cuarto de la población que dice no sé. Bien, que cree que no lo puede evaluar. Es un cuarto de la población que cree que no lo puede evaluar. ¿Estaría usted de acuerdo con la idea de ciertos funcionarios del Gobierno Nacional de adelantar las elecciones presidenciales, que para mí podría ser una solución a salir de esta encrucijada? El no es el 63%, 62%. Estamos ante una opinión pública muy adulta que tiende a cumplir los contratos que firma. No quiere líos. Exactamente. Los argentinos venimos de una historia, Diego, vos conocés mejor que yo, donde cuando ya no queríamos al presidente que habíamos votado nos ganaba la ansiedad y buscábamos cualquier forma de interrumpir ese proceso por la vía democrática o no democrática. Eso se está terminando. Hoy 33% nada más estarían a favor de un adelantamiento de las elecciones. No se habla de golpe, se habla de, la pregunta es adelantar las elecciones, Totalmente. que no sería nada del otro Pero, mundo. digo, yo me refiero a que ya hay dos procesos, el menemismo y el kirchnerismo, procesos de más de 10 años en el gobierno, que cuando se van con 20, 22, 24 puntos electorales, no se van ni en helicóptero ni con cero. Pero mal. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional está haciendo todo lo posible para luchar contra el narcotráfico? Impresionante que hay un 81,5% que dice que no. Ajá. O sea, evidentemente pésima nota para la gestión del tema del narcotráfico. Absolutamente. Ya en mayo habíamos medido, le habíamos preguntado a la opinión pública si creía que el narcotráfico es socio de la política, la policía y la justicia, y en niveles del 80% nos habían dicho que sí. Sí, claramente. Amado Vudú, nuestro querido, bien amado vicepresidente que nos hace quedar tan bien ante el mundo, ¿cree que debería, cómo debería actuar? Obra. ¿Quedarse, pedir licencia o renunciar? Y hay una abrumadora mayoría, ¿no?, por la renuncia. Exactamente. Y sorprende también ese 9% que quiere que se quede en el cargo, que no es el 22% del kirchnerismo, con lo cual hay un porcentaje del kirchnerismo importante que no es lo suficientemente cínico como para querer sostener a Vudú, ¿no? Y finalmente un dato realmente interesante, cómo se define ideológicamente, que uno diría, bueno, pero debe haber una cantidad importante de peronistas. Cuando se le pregunta, bueno, a ver, si es peronista, le digo yo, 12,7%, kirchnerista, 6,2%, de izquierda, 5%, radical, 4%, pro, 3,4%, masista 2%, de derecha 1,6%. Más del 53% o es independiente o directamente apolítico. Los argentinos han abandonado y siguen abandonando, es un proceso que todavía sigue. Esto pasa en otros países, que la gente directamente se alejó completamente de los partidos políticos. Pasa en algunos países, en otros no. Lo cierto es que en Argentina el famoso bipartidismo que algunos sueñan existió, y ese bipartidismo logró construir la Argentina que tenemos. En el 72... O sea, perdóname, a ver, te interpreto, una Argentina fracasada. Por eso, en el año 72 había 6% de pobres y 4% de desocupados. Después vinieron peronistas, radicales, militares, no militares, por izquierdas, por derechas, y construyeron la Argentina que tenemos hoy. Por eso la gente abandonó las instituciones anteriores. Ve que se parece al padre, ¿no?, que es Jorge Giacobbe. Yo lo presenté así nomás, me olvidé de decir, por supuesto es el hijo de Jorge Giacobbe, después de haberlo escuchado hablar 3 minutos ya se dio cuenta que es el hijo de Jorge Giacobbe, y que me contó que esta encuesta sigue y que está mostrando lo que están marcando varios encuestadores, y es que cambió, se invirtió a nivel electoral en las últimas semanas, en los últimos meses, la situación de liderazgo seguro de Sergio Massa, pasando a la cabeza Mauricio Macri y estando Scioli relegado a un tercer lugar clarísimo, ¿no? Exactamente. A ver, para describirlo de alguna manera, hay discusiones que se mueven en compartimentos estancos. Claro. El 22% del kirchnerismo sigue siendo 22%, sí. Está discutiendo hacia adentro si es Scioli o Randazzo. Scioli está mejor, y los randacistas tienen que decidir si Scioli pasa por sus gargantas o no en caso de ganarle las internas. Claro. Un tema. Después hay un 10% del FAP-UNEN que discute Wiener, Sanz, Cobos, Carrió. Ahí está ganando Wiener, pero eso va a ser siempre 10%. Y con una incapacidad para gobernar asignada por la gente, ¿no? Y después hay un 3% de Altamira, y después hay una laguna grande que está tratando de decidir si la persona que puede representar el futuro es Massa o Macri. Hace un mes y medio, Diego, era Massa. Claramente, estuvo liderando desde 2013. Y eso cambió. Y eso cambió. Eso cambió.
es un dato, ¿no? Además, se está demostrando también en el interior. Antes de ir a la pausa, cortito, ya los tenemos a Humberto Toledo y a Jorge Giacobbe, hijo. ¿Ustedes creen que el Papa Francisco, pregunta número 1, realmente hizo una opción por el kirchnerismo? Pregunta número 2, ¿va a ser determinante en la campaña 2015? Yo le digo que un conocedor, un colaborador del Papa Francisco, que es Luis Rosales, un hombre que entiende muchísimo de marketing político, dice que sí. ¿Ustedes qué dicen? No, absolutamente. Que no, no, no va a tener influencia. No, absolutamente. No. A pesar de que sea el ver. Papa pero va a haber argentino, muchas fotografías con el Papa. claro, no, porque nada, el Papa no va a para decir, nada, no. vótenme a Scioli. Absolutamente. Pero las fotos, Absolutamente. va a faltar la foto de Massa, no va a estar ahí. La foto de Massa seguro que no va a estar. Todavía no está. ¿Vos creés que pueda llegar a por qué perdonarlo? ¿Y por qué no lo va a recibir? A absolverlo. Ha recibido a todos de manera universal. Dicen que hay un enojo importante, ¿no? con Sergio Massa. Pero bueno, sí, como yo decía, ¿no? Ya el Papa Francisco demostró no tener influencia con Martín Insaurralde en la campaña de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ella demostró tener ninguna, tuvo más influencia otro sirio, Jessica Sirio, que el Papa Francisco. Sí, yo no creo que haya sido para nada una opción en favor de la Cámpora, me parece que es al revés, que es un gesto muy fuerte de la Cámpora yendo a arrodillarse y a besar el anillo. Ahora, lo cierto es que el Papa tiene en Argentina más de 80 puntos de imagen positiva, con lo cual es una voz autorizada, pero también coincido en que no está en capacidad de decir quién va a ser el presidente. Tiene más poder de veto, diría yo, que de construcción. Más poder de veto que de pero construcción. Si es y ahí está la pregunta, más poder de veto, ¿lo vetará Sergio Massa? Y instala, el Papa le está pidiendo al gobierno por todos los medios posibles que pare con el narcotráfico, ¿no? Y eso sí pone un tema en agenda que siempre el poder intenta ocultar. Interesante lo de sí poder de veto, no tanto poder de imponer o de sugerir candidatos. Vamos a un pequeño corte y viene una de las preguntas que tiene mucho que ver con la encuesta de Jorge Giacobbe, y esto de que los peronistas al final son 12%, que nos dicen que son la mitad más uno, como Boca, que igual yo creo que hoy en día la hinchada de River es mayor, y resulta que es el 12% nada más. Y bueno, Humberto Toledo escribió un libro muy interesante que va a ser muy polémico en los próximos días sobre si el peronismo, o si Perón era digamos, liberal o estatista. Ya venimos, La hora de Maquiavelo. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. I'm glad you came. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. La hora de Maquiavelo.
Seguimos en la obra de Maquiavelo, pero antes de hablar del libro de Humberto Toledo, no escuché tu opinión de si vos crees que el Papa va a ser determinante o no tanto a la hora de la campaña electoral 2015. No, creo que no tanto, no tanto, y yo diría muy poco. Por supuesto que todo el mundo quiere sacarse una foto con el Papa Francisco. Lo que es, me parece muy notorio y para estudiar un poco más a fondo, es lo que pasó, digamos, con el gobierno, ¿sí? Que sufrió... Cambio radical. No, fenomenal. Anti-Bergoglio, pro Papa Francisco, es impresionante. No, pero anti-Bergoglio como una política de Estado, porque recuerden que ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner participaban de el tradicional Te Deum en la catedral, ¿no es cierto? Claro. Pero era un marcado repudio, ¿será cierto? ¿no? Un marcado repudio. ¿Será cierto que la primera etapa de la campaña, en donde, bueno, querían relacionar a Bergoglio con las desapariciones en la dictadura, en el cónclave en el que resultó electo el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en realidad había sido, todos dicen que en realidad el electo había sido ya Bergoglio. Y que la campaña del gobierno, la campaña que llevó adelante, ejecutada por Sergio Massa, pero ordenada por Néstor y Cristina Kirchner, fue exitosa en ese sentido. Me parece que sería darle un papel en el Vaticano al gobierno que no lo tuvo, que resulta extremadamente ambicioso, ¿no? Sí. Ahí me parece que intervienen otras fuerzas, ¿no? Más poderosas, un poco más poderosas que la Argentina, por lo menos que el gobierno argentino. Un poco más antiguo. Bueno, lo cierto, lo importante es que pasamos, digamos, del Papa genocida al Papa kirchnerista, la cosa así, al Papa guerrillero, cosa que nos alegramos todos. El libro de Humberto Toledo, estábamos viendo la tapa, no lo tenemos físicamente todavía, está en la imprenta, está ahí saliendo, liberales y estatistas en el peronismo. Claro, porque es la pregunta que muchos se hacen. Ahora que se acaba el kirchnerismo, que me digan lo que me digan los peronistas, no kirchneristas, el kirchnerismo es una versión del peronismo, no hay vuelta que darle, o sea, será otra cosa, no, es una versión del peronismo, que es todo lo contrario a lo que fue la versión del peronismo que conocimos con Carlos Menem, que es todo lo contrario a la versión del peronismo que conocimos en los años 40 y también en los años 70, y que evidentemente nadie entiende qué es el peronismo y si es liberal o estatista. Sí. Bueno, me parece que son dos ideas que hace muchos años, muchos años están dando vuelta en el mundo de las ideas, en el mundo de las ideas políticas, sociales, económicas, pero nunca en un financieras. Nunca en un mismo partido. Pero como dijo el general, como peronistas son todos, bueno, ahí están todos adentro, absolutamente todos. Pero no, lo que me parece que hay una discusión porque son dos ideas que también tiñen al peronismo, que no es ni estatista ni liberal, ¿sí? El peronismo no es ni por si faltara algo, mira, el Papa Francisco aclaró un poquitito, salió en los diarios, ¿no? Habló de la doctrina social de la Iglesia, que es la que la emparenta con el peronismo. O sea que me parece que bueno, el Papa, efectivamente es así, efectivamente Papa, es correcto. Perón habló mucho de eso, ¿no? Ahora, de la doctrina social de la Iglesia. Hay un Perón que estatizó, no sé, los ferrocarriles, fue muy antiempresario, y hay otro Perón que en un momento, no me acuerdo si no fue en un teatro, en el Cervantes, una cosa así, reunió a todos los empresarios y les dijo, miren, ¿saben qué? Las empresas públicas se las tengo que tirar por la cabeza, las tienen que agarrar ustedes y manejarlas mejor. También había dos Perones. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Perdón, también había dos Perones entonces. Bueno, a mí me parece que hay una parte de Perón que el peronismo no quiere estudiar. No quiere estudiar. Como que esa parte está silenciada, el Perón liberal. Yo me metí un poco más adentro, leí mucho los discursos de la época, las reacciones y demás. Y sí, hay una primera parte muy estatista de Perón, del 46 al 49, muy estatista. Ocurre el famoso tema de los ferrocarriles, pero también quiero aclarar que la Argentina era acreedor de Gran Bretaña, ¿sí? Y no había manera de conseguir que pagaran. Porque estaban en medio de la guerra. Ya había terminado la guerra, el 46 ya había terminado, hace 2 años, llevaban más de 2 años, había terminado la guerra. Pero lo interesante es que las libras esterlinas, por una decisión del Reino Unido, no eran convertibles. Entonces la única manera de cobrarse era con los activos que tenían los ingleses en la Argentina, y el único activo grande que tenían en la Argentina eran los ferrocarriles. Después se tejió todo un tema, que se cuenta. Pero ahí termina esa primera estatista de Perón, termina entre el 49 y el 50. Mira, hay que estudiar una ley
que es la Ley de Inversiones Extranjeras de 1950 de Perón, Ley 14.222. Hay que estudiarla para ver el pensamiento exacto de Perón a partir de ese momento. Donde empezara a venir... ¿Y qué decía? ¿Y que vengan los capitales? Abrió, abrió completamente Entonces pasamos del combatiendo al capital al atrayendo al capital. Sí, yo no tengo certeza de que Perón en algún momento haya decidido combatir al capital. No tengo esa certeza. Lo que quedó es eso, la marchita dice eso, combatiendo. Sí, eso es lo que quedó de la marchita, sí, sí. Es una especie de relato que hubo en esa época también. Pero era la época de las grandes estatizaciones después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Ojo, Europa se reconstruyó desde el Estado, con la plata de los Estados Unidos. Ojo, el plan Marshall. Con la plata de los Estados Unidos se reconstruyó Europa. Ahora, esa decisión de Perón de abrir la economía y empezar a traer a las grandes empresas, ahí vino la Chrysler, vino la ICA, Renault, ¿te acuerdas? Vino Renault, vino la Mercedes-Benz, grandes empresas automotrices, y el polo industrial que se genera en Córdoba, la provincia de Córdoba. Y después de eso, a los 2 años, Perón abrir el mercado del petróleo. Claro, el famoso, los acuerdos de la California, que era una empresa petrolera que se le dieron concesiones, un poco también como acá con el kirchnerismo con Chevron, ¿no? Era el Standard Oil, ¿eh? La Standard Oil, claro, la Standard Oil. Era el Standard Oil. Que es la madre de la ESO, digamos. Sí, pero la diferencia es que Perón lo hizo por ley. Mandó una ley al Congreso. Y en el Congreso se tuvo que aguantar primero los radicales, que no querían. No, traidor a la patria. Claro, traidor a la patria. Y una parte del bloque del peronismo que no la quiso votar. Entonces me parece que esa parte de la historia el peronismo no la quiere revisar. ¿Qué sentís cuando vos ves una encuesta como la de Jorge Giacobbe que te muestra que peronistas que se sienten peronistas, 12%? Sí. Bueno, me parece que debe haber algunos más. Algunos más. Sí, bueno, a la hora de votar la cosa. Lo que es cierto es que más allá de los partidos y yo creo que hay una prevalencia de ideas muy estatistas en la clase dominante que hay en la Argentina. Y la clase dominante en la Argentina no son los oligarcas, son los políticos. Esa es la clase dominante en la Argentina. Bien, usted lo escuchó, Humberto Toledo, este libro va a aparecer muy pronto y va a generar mucha polémica, y la encuesta de Giacobbe, bueno, que en realidad es una primicia, está Macri liderando las encuestas, todo un dato, y como siempre le digo, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y usted sabe, los miércoles a las 20 por Radio Cultura. Chau.